hace 60 millones de años. Los cetáceos estaban en una escala muy alta, posiblemente incluso muy cómodos. ¿Qué incomodidad o qué cambio drástico hubo para que abandonasen la Tierra y se adentrasen al mar? Es una inversión que no hizo ninguna otra especie de esa manera, porque no es fácil meterse en un mundo hostil como es el mar para vivir, cuando somos mamíferos y somos terrestres adaptados y además en una escala muy alta, la vida tan plena que podía tener una persona hace 40 o 50 años. Nuestra vida va a ser con una imperiosa necesidad de necesidades. Alguien hace 100 años tenían más plenitud en la vida, a pesar de que vivían menos, porque tenían menos longevidad, había enfermedades que no eran tan habituales como las de hoy, pero se caían, la mortalidad era importantísima, no había tecnología, pues en el caso del clínico, no había intervenciones quirúrgicas como las tenemos hoy, no había... Es igual, pero la gente era mucho más plena en lo que era la vida. Esos niños jugaban con una pelota en una calle a pleno sol, con 30 y pico grados, y eran felices. Hoy tienes a esos dos niños que son tus dos hijos, y están en una habitación whatsappeando con el otro, oye, vamos a ir a comer, pica la puerta y vamos a comer. Entonces nos aislamos y vamos a tener el problema grave al que se enfrenta la humanidad, vuelvo a decirlo como de antes, va a ser un problema psicológico, va a ser un problema de traumatismos emocionales, va a ser el aislamiento que poco a poco nos vamos haciendo y que nos va a hacer estar relegados a un plano en el que la humanización, ese calor humano, pues va a ser casi una suerte tenerlo en un momento determinado como si fuese una lotería. Somos culpables de eso. Estamos desconectados del medio natural, del mar en este caso. No, el mar para nosotros siempre fue una derrota. El mar es el vertedero. El mar recibe del orden de unas... ahora mismo estamos hablando de unas 11 toneladas diarias de plástico. 11 toneladas diarias de plástico. Estamos hablando del mar periférico de la península ibérica. El mar periférico de la península ibérica, no estoy hablando del planeta. 11 toneladas más o menos estamos emitiendo al mar de plástico. Están aumentando los problemas como Alzheimer, casos de cáncer, problemas dermatológicos, etc. Problemas de fertilidad. El plástico. Yo tengo una campaña que llevo ya 12 años, que se denomina La Bolsa o la Vida. La bolsa o la vida. La bolsa o la vida. Y el plástico genera ahora mismo un porcentaje de muertes realmente espectaculares, alarmantes. Seguimos manteniendo la estrategia del plástico. Cobramos en los centros comerciales, nos cobran la bolsa de plástico. Pero resulta que tú vas a comprar 100 gramos de jamón y están envasados y cada loncha de jamón tiene otra loncha de plástico separada. Son las utopías que tenemos en una sociedad de consumo como esta. Pero es que todo, absolutamente todo, depende de esta necesidad imperiosa de tener comodidades. Claro, así nos va. Todavía estamos viendo las pajitas, los vasos de plástico, los platos de plástico, pero eso no lo vemos en un centro comercial. Tú vas al hospital y en la bandeja que es de plástico, ahí tienes el vaso de plástico, el plato de plástico, la cucharilla de plástico y el tenedor de plástico. En el centro hospitalario. Es muy gordo. Es tremendamente gordo. O sea, es que dices tú, esto es acojonante. Pero seguimos así. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer?
erradicar completamente, tener como planteamiento inexcusable que existan gestores sociopolíticos que den la talla. Eso es una utopía, ¿no? Es posiblemente el problema más difícil que tenemos. Posiblemente el problema más difícil que tenemos. Yo no quiero estar en un lado. Quiero verlo desde un prisma. No, yo creo que no hago lo suficiente por garantizar un futuro más digno. Yo creo que no hago lo suficiente. Lucho por ello todos los días, pero creo que podría hacer más. Pero claro, es que es muy complejo. Lo que sí está claro es que el porcentaje de los que luchan por la sostenibilidad del planeta, por garantizar y preservar la calidad de vida en el ámbito de lo que es la vida, no de que tengamos lo que queremos, porque cuando hablamos de calidad de vida estamos hablando de ganar 2.500 euros, de tener 2 coches, de tener no sé qué. No, eso no es calidad de vida. La calidad de vida es vivir, pero es sentir la vida. Y entonces yo creo que yo no hago lo suficiente. Intento hacer mucho, pero no hago lo suficiente. Y creo que hay muchas personas que hacen muchísimo más que yo. Por eso yo no me quiero meter en un bar. Yo quiero verlo desde allí y intentar reflexionar cuánto más puedo hacer, ¿no? Pero es un porcentaje muy pequeño el que realmente está luchando porque cambien las cosas. Porque lo cómodo es estar en ese bando del que, bueno, el que venga detrás cambia, es lo que se suele decir. Yo le he hecho mucho. O hay gente que dice, ¿para qué voy a hacerlo yo si mira lo que hace? No, si esto, aunque tú hagas esto no sirve de nada, es lo que es la comodidad. No, eso, esa colilla en el suelo, no pasa nada. Entonces, vuelvo a decir que el fracaso que tenemos ahora mismo, actualmente, que tenemos una cantidad de información, porque a lo mejor pues, en el siglo XVII o XVIII obviamente no tenías conocimiento de los problemas, etcétera, de la misma manera, no había ese factor fundamental de la conciencia de decir, oye, que esto va a suceder dentro de X tiempo. No, vivías al día y vivían como vivían y punto, no había información, no había tal, había mucha ignorancia. Hoy no hay ignorancia, hoy hay ignorancia del hacer, pero no hay ignorancia de la información. Entonces, yo creo que hoy el problema es mucho más grave y el factor fundamental está en el desmembramiento de garantías que tiene que aportar la familia. El fracaso de una sociedad no es la sociedad en su conjunto, sino son las unidades anteriores a esa sociedad en su conjunto, que es la sociedad familiar. El fracaso es que hay unos padres que no inculcan, que queremos tener titulados universitarios que arrastren cursos en suspensos. Es algo muy gordo. No es entendible en Alemania que un biólogo tercero de biología lo suspenda y pase a cuarto. Eso no es posible. No es entendible. Y esa sociedad, esa es una sociedad que termina siendo una sociedad decadente. Pero pagamos todas las consecuencias y la culpa también es de todos porque lo permitimos. Claro, no es posible esto. Y eso pasa con el medio ambiente. Es el ejemplo de que, por ejemplo, te diga una empresa que va a hacer un emisario de 2 kilómetros o de 1 kilómetro 800 metros para verter aguas limpias. Y la gente trague. Y las administraciones traguen. ¿Y qué interesa? Interesa esto y no interesa nada más. Y claro, así después pues ves lo que está pasando. Es muy triste. Medioambientalmente estamos ahora mismo, con la situación COVID y con la situación de la guerra, por ejemplo, en Europa, vamos a dar un salto hacia atrás, posiblemente en la competitividad para garantizar y preservar el medio ambiente. Vamos a caer a los años 80, pero así sin más. Europa vuelve con las centrales térmicas. Vamos a las centrales nucleares. Vamos a producción energética con una emisión
realmente espectacular de nuevo. Habíamos hecho aquí un camino en el que se tenía que apostar por buscar nuevas alternativas. Y es que el problema es que no se investiga para generar nuevas energías. ¿Por qué no se investiga para generar nuevas energías? Porque no interesa. El tópico ese de que el motor de agua, inventado por un valenciano, no funcionó nunca, podría servir perfectamente, aunque sea un tópico. Hoy tendríamos que tener energías que no emitiese absolutamente nada, pero la oligarquía, la fuerza hegemónica, el poder absoluto que tienen las empresas eléctricas y los hidrocarburos hacen que no exista posibilidad de generar una energía del siglo próximo. ¿A quién le vas a decir tú? ¿Le vas a decir a una farmacéutica que hay que acabar con el cáncer? No. ¿Le vas a decir tú a una empresa eléctrica como Fenosa o Iberdrola que hay que acabar con las energías tal como las tenemos? Son los imperios económicos. Son los que sostienen la estrategia política. Los impuestos que pagamos por la energía, nada más que tenemos que ver lo que pasa con un recibo de la luz. Nada más que tenemos que ver qué pasa con un político que puede llegar a ser presidente del gobierno, que después se sienta en el consejo de administración, después de la puerta giratoria, en una empresa de esta índole. Los hidrocarburos van a seguir explotándose. Las minas de carbón aquí en Asturias van a volver a explotarse. Es penoso, es vergonzoso. Porque ahora, cuando se puso en crisis a la humanidad, en solamente 46 días apareció una pseudo-vacuna. ¿Creéis de verdad que no puede haber una vacuna para el 90% de los cánceres motivados por virus? No interesa. La mercadotecnia de las farmacéuticas son un imperio económico y hay una sostenibilidad estratégica. Todo se basa en 3 pilares. Uno es el energético, otro es el de la salud y otro es el político. Se juntan esos 3 y tenemos la bancarrota. No evolucionamos en lo que debiéramos de evolucionar porque no interesa a la economía. Y ese poder impresionante que tienen esos monopolios, el de la energía, el de las farmacias y la política retrógrada, vergonzosa, que está asociada a ese sistema, pues es lo que nos está haciendo estar así. Y una de cada 3 personas nos vamos a morir de cáncer. Pero eso igual no importa. Porque lo que importa es tener enfermedades crónicas. Porque lo que importa es tener ahí un retroviral o tener no sé qué más para mantener la vida de una persona, aunque sea una vida precaria y con sufrimiento. Pero ¿para qué le vas a quitar el problema? Entonces quitas la economía. Y eso no se puede hacer. Si no te necesitan... Claro. ¿Tú te crees que los coches eléctricos son el futuro? ¿Estos coches eléctricos son el futuro? Esto es una puta mierda. El coche eléctrico del futuro... Consumimos los recursos. El coche eléctrico del futuro es el que se autoabastece. Pero ese no lo quieren poner en marcha. Porque en la frenada, en el llano y bajando, cualquier vehículo puede producir la energía suficiente para subir. Lo que interesa es tener un coche eléctrico para revolucionar todo el sistema, crear una bolsa económica impresionante, hacer baterías a patadas ahí lo que quieras, explotar a los países que tienen eso, sacándoles 4 duros y haciendo imperios económicos en los que tienen una inmensa fortuna. Y entonces, pues resulta que además vas a conectarlo ahí y vas a consumir la electricidad, quieras o no, de esa central nuclear o de esa central X. Bueno, pues el coche eléctrico tiene que producir su propia energía. El deseo que tendría sería que yo no tuviese razón. Ese sería el deseo. Claro, dirás, ¿razón de qué?
Pero bueno, el deseo es de que yo no tuviese razón. Ese sería el mejor de los deseos. Y como me dices 3 deseos, en esa razón estaría que mi razón está amparada en ilusión y en emoción, pero que tiene los días contados. En cuanto a que, vuelvo a decirte que van a imperar otras necesidades que las medioambientales. Porque este sinfín de situación en el que lo único que impera es la economía, da con todo al traste. Esa por un lado, o sea que me encantaría no tener razón, que es el deseo máximo. Y posiblemente también en este aspecto creo que va a haber una revolución social. Y la deseo, porque es la única alternativa para que realmente yo tenga al menos algún punto de esa razón y que esa mercadotecnia en la que estamos metidos en un influjo de macroconsumo sin exacerbado se frene. Y entonces esa revolución tiene que ser que se cambie el organigrama sociopolítico del planeta. Y digo del planeta, tenemos que cambiar. Tenemos que regirnos por otras bases que sean mucho más existencialistas, que sean menos suicidas, porque en realidad los derroteros que tenemos son suicidas. Hay gente que hoy si le dices, oye, ¿qué te parecería no trabajar ahora en un tiempo, no tener que trabajar, tener pues eso, 3.000 euros todos los meses, pero en vez de llegar a los 80 vas a quedarte en los 65? Había gente que lo hace. Muchas más personas de las que piensas lo firmarían. Y esa es la pena. Es otra reflexión para... Madre mía. No quiero seguir hablando contigo porque me va a estallar la cabeza. Voy a estar... No, pero en positivo. Pero... es que me has convencido o sea, seguramente sí, habría mucha gente que diría que sí. Sí. Puedes estar completamente seguro. Pero eso sí, ese es el egoísmo que tiene el ser humano. Claro que después esa persona cuando llegase al punto final... Eso ya es otra cosa, ¿no? ¿Y para qué me sirvió todo esto? Para nada. Sí, porque igual ni siquiera el trayecto va... Porque vuelvo a decir que lo gratuito y lo que es sin esfuerzo no sirve para nada, no te da esas emociones. A mí me encanta cuando la gente aquí pues marcha y dice, oiga, lo que nos dijeron en el planetario, pues que nos emociona, es que tenemos que cambiar. Y eso es lo interesante. Después no te cambiarán, pero por lo menos que lo piensen, coño. Que es interesante pensar. Pues muchísimas gracias por este ratito. Cualquier cosa que necesitéis que yo os pueda ayudar, estoy aquí, ¿vale? Ha sido impresionante y hay que repetirlo claramente. Bueno, ojalá que, si no repetéis ahora, pues espero que sigáis adelante. Son proyectos interesantes. Donde menos lo esperéis puede surgir un agujerito por el que miras y dices, hostia, mira lo que hay ahí, quiero meterme en ello. Y tirar para adelante porque las cosas importantes no las hacen todos. Las hace aquel que se le ocurrió, a veces de forma totalmente casual. Porque las casualidades, vuelvo otra vez, casuística y causística son los hechos que se dan en cualquiera de los formatos. Hay que tener positividad, ¿vale?